A ver, compartamos screen. Entonces, yo a ustedes les había hablado, por ejemplo, de, del campo, ¿cierto? Para yo expresar, por ejemplo, el número de partículas, que es un operador con el que trabajamos ya en segunda cuantización, ¿cierto? Para expresar el número de partículas, yo sumo sobre el spin de las partículas, yo considero spin, integro sobre todas las posiciones donde puedan haber partículas. Y acá tengo lo que llamamos operador de campo. Entonces, obviamente, uno muy alegre y folclóricamente puede introducir un operador de campo sin decir que es un operador de campo y simplemente calculamos. Entonces, el operador de campo, tal cual como el estado, ¿cierto? Y como el operador número que vimos eh, ayer y antier, bueno, en este caso podemos hacer lo siguiente. Es una superposición, ¿cierto? De excitaciones, ¿sí o no? Entonces acá yo obviamente lo voy a tratar como la superposición eh, sobre una base cualquiera de un spin sigma. Esto es, por ejemplo, phi sub i de r, ¿cierto? Por un operador de destrucción. Este es un operador que destruye un electrón con spin sigma y vector de onda k en un tiempo t por una función de onda chi de sigma, chi sub sigma, ¿cierto? Por lo tanto, el operador de campo psi daga va a ser igual a la suma sobre j y sigma de phi sub j de r asterisco por c sub. Eh, mm, espera un momentico que acá cambie de notación repentinamente. Este operador de acá es un operador que crea una partícula en un lugar y con spin sigma, lo mismo este de acá, porque todavía no estoy en esa otra representación. En un lugar J con spin sigma, coloquemos acá sigma prima, daga, ¿cierto? Por chi sigma prima asterisco. Entonces, obviamente, esto es una superposición de creaciones y destrucciones la que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, esto es un operador de campo. Cuando yo selecciono una base particular para representar esta función de acá, esto es un escalar, listo. Tal cual como vimos ayer y antier en en el estado, ¿cierto? Recuerden que el estado era una integral sobre D3R1, D3R2, D3Rn por un escalar por a daga de R1, a daga de R2, a daga de Rn
actuando sobre el gente cero. Entonces, esto es también una superposición, ¿cierto? De excitaciones, de creación de excitaciones en posiciones R1, R2, Rn, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahora, algo parecido es lo que nosotros tenemos acá en el operador de campo. Entonces, antes de continuar con este pequeño cálculo ilustrativo, lo que yo les quiero decir es que es importante nosotros saber de dónde viene el concepto de operador de campo. Esto es un operador de campo en segunda cuantización, pero ¿qué será lo que es un operador de campo? Obviamente, primero vamos a revisar qué es un campo, ¿cierto? Porque entonces quedaría un poquito como extraño hablar de operador de campo, operador de campo, operador de campo, ¿cierto? Entonces, sin saber qué es un operador de campo. Eso es como una dinámica que no contribuye mucho a la cosa. Ahorita, por ejemplo, el Senado está de moda en la boca de todos los colombianos y aparentemente nadie sabe qué es el Senado, ¿cierto? Entonces, aunque es culpa de las universidades. Pero bueno, entonces hay que, ¿cómo? Una pregunta. Sí, Es que, o sea, por ejemplo, yo he leído varios textos que digamos que lo que dicen es que, de hecho, cuando uno introduce el operador de campo, muchos textos lo introducen de forma como privilegiada, en el sentido de que es como una especie de representación en segunda cuantización de la función de onda, lo cual es, pues, en principio completamente erróneo, ¿no? sí, totalmente erróneo. Y hay muchos textos que hacen eso. Entonces, yo siento que cuando uno, o sea, intenta darle como ese privilegio al operador de campo, o sea, pues, o sea, como que la idea va por ahí. O sea, por ejemplo, en mi caso, simplemente el operador de campo es una forma de expresar, o sea, yo puedo expresar mis operadores de creación y destrucción en cualquier base. En principio, lo único que tengo que hacer es que se mantenga las relaciones de conmutación, entonces uno tiene una relación entre las diferentes bases. En este caso, digamos, el operador de campo es simplemente eso, pero en la base de posición continua, pues. O sea, pero no sé si esa sea la forma adecuada de verlo, porque pues los libros Mm, presentan todas cosas muy diversas. sí, lo que pasa es que los libros, esto es un tema, esto no es tan sencillo, pues, ¿sí me entiende? Y esto obviamente tiene toda una lógica detrás, Jalil, que como muchos años, porque hay gente que construye cosas y realmente no sabe qué es lo que construyó, eso es muy normal, ¿cierto? Y cuando uno hace física y publica en física, uno se da cuenta que eso es apenas normal. Yo apenas ahora me estoy dando cuenta qué es realmente lo que yo hice en uno de mis papers del doctorado, que es el favorito mío porque tiene pues los cálculos y todo eso. Eh, Obviamente uno calcula y llega a unas expresiones y entonces uno se comienza a preguntar, pero ¿qué hay detrás de esto? Eso es muy normal. Apenas me estoy dando cuenta, ¿cierto? Entonces, y después uno descubrirá cosas nuevas. Esto pasó mucho con la segunda cuantización. O sea, la segunda cuantización es un proceso que comienza a madurarse a medida de que las otras personas lo comienzan a aplicar, ¿cierto? Eh, entonces, la complejidad de esto yo creo que requiere que nosotros entendamos bien qué es esto, Jalil. Para eso, vamos a mirar primero qué es esto desde la perspectiva clásica. Después vamos a mirar qué es esto en la perspectiva de la primera cuantización y después esto desde la perspectiva de la segunda cuantización. Y entonces yo creo que así nos vamos a tener una idea. Esto de acá simplemente es una forma de yo expandir el operador de campo. Bueno, digo, puede haber varias formas para usted expandir el operador de campo, ¿sí o no? Eh, entonces, a ver, Pero el operador de campo lo puede ver como dijo Jalil, ¿no? Como el operador de, bueno, no, más bien como yo lo veo, como el operador de creación en la base de posición continua. Pues parecido a lo que dijo no, Jalil. no, definitivamente no, porque es que el operador de campo es mucho, mucho, pero, o sea, abarca muchas otras aristas, ¿sí me entiende?
Entonces, Ok. abarca muchas otras aristas. Entonces, antes de eso, por eso, Juan Camilo, es que uno primero construye una teoría de campo, cuantiza la teoría de campo, ¿cierto? Y después segunda cuantiza la teoría de campo, ¿cierto? Sí, Es que es importante. por eso es que digo como que depende del texto, o sea, como que las diferentes perspectivas que quiere enfatizar el texto, algunos lo introducen de una forma, otros de otra, otros dicen, no, vea, no se confunda, eso simplemente es la base de posición, y otros lo introducen más, de manera más como desde la teoría de campos, por eso es que me confunde un poco ese tema. Yo le pregunto una cosa, chicos. ¿Cuáles dentro de los libros que ustedes miran, cómo lee uno un libro? Eso es importante. ¿Cómo lee el libro que sea? ¿Cierto? Y entonces, y obviamente en cuestiones no científicas, ahora la gente tiene como la costumbre de leer un libro y decir, bueno, a mí me gusta este modelo económico. Entonces, venga, yo busco en este libro dónde justifican este modelo económico para yo citar eso, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros desde la perspectiva científica somos mucho menos parroquiales, ¿cierto? Entonces, porque la política, como ahora se volvió de todos por Facebook y por Twitter y todo eso, entonces la gente se vuelve muy parroquial, ¿sí o no? Y muy poco rígida y estricta para evaluar las cosas. Simplemente busca por ahí, ve qué es lo que me conviene y lo saca. Nosotros en física no hacemos eso, ¿cierto? Porque somos físicos. Me imagino que un cientista político tampoco hará eso. Analizará con el método científico profundamente las simplificaciones de una teoría, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos eso también en física, pero no estoy seguro si nosotros tenemos claro qué es lo primero que uno busca cuando lee un libro. Uno leer un libro, uno tiene que mirar cuál es el objeto del libro, ¿sí o no? Ese libro está escrito con qué objetivo. Entonces la pregunta es esta, Jalil. En un libro donde introducen el operador de campo de esa forma, el objeto del libro es llevarlos a ustedes lo más rápido posible a calcular en segunda cuantización o el objeto del libro es realmente introducir una teoría de campo. Hay que diferenciar entre esas dos cosas. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, eso es muy distinto, porque por ejemplo, si el objeto del libro es, venga, yo lo llevo a calcular en segunda cuantización, entienda usted o no entienda, ¿cierto? Ese también, por ejemplo, fue el objeto de mi supervisión en algún punto, ¿sí o no? Entonces, venga, simplemente coja esto y calcule, ¿sí o no? No me acuerdo quién era el que decía, quién era el que tenía esa frase, creo que era Eugene Wigner, ¿cierto? Y entonces él decía shut up and calculate, pero no me acuerdo bien, entonces no me tomen la palabra. Eh, después de algún punto, y sobre todo los colombianos, que obviamente por la situación de la universidad, nosotros siempre queremos ser más fuerte en teoría que en otras cosas, porque si no, entonces no seríamos fuerte en nada, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre queremos entender con mucha profundidad lo que hacemos. Eso es algo muy latinoamericano en la escuela de física. Entonces ya después nosotros vamos a una teoría de campo, miramos de dónde viene el campo, ¿cierto? Cuantizamos el campo en primera cuantización, después lo segundo cuantizamos, etcétera, etcétera. Pero entonces, si usted lo van a colocar a calcular de una, Jalil, se le van a salir por donde sea. Simplemente le van a justificar usted por qué escribe observables de esta forma, ¿cierto? ¿Por qué? Yo les voy a hacer al final del curso, les voy a hacer una conferencia muy buena sobre la interacción RKKY. Esa es una vaina jodida de calcular, ¿cierto? Si uno no lo ha hecho antes. Vamos a ver cómo se utiliza todo esto en la interacción RKKY, así como la semana entrante vamos a ver en electrón fonón, en superconductividad, etcétera, etcétera. Pero antes de uno simplemente utilizar el operador de campo, ¿cierto? Como si fuera simplemente como un vaso donde uno le sirve agua y se la toma.
Entonces también yo creo que dentro de este espacio tratemos de entender, no con mucha profundidad, porque tampoco podemos, porque como les digo, esto es duro, esto no es nada fácil, esto es bastante difícil. Entonces, y esto tiene muchas matemáticas que la mayoría de nosotros todavía obviamente no dominamos, ¿cierto? Pero podemos hacer algo para entender eso. Algo, ¿cierto? Algo mucho mejor que lo que tiene un libro de materia condensada, que el objetivo del libro es llevarlo a usted a calcular lo más rápido posible con esto. Ese es el objetivo. Hay que diferenciar entre los objetivos. Cuando lean un libro, traten de leerlo así. Una pequeña recomendación. Me imagino que el mejor ejemplo es el libro de Griffith, ¿no? Que en la página 3 ya lo tiene uno con la ecuación de Schrödinger y calculando funciones de onda y Sí, eso. más o menos. Claro que el libro de Griffiths, eso es más como, Uy, pero es que el libro de Griffith se pasa. o sea, el libro de Griffiths es un panfleto, ¿sí me entiende? Entonces no es ni siquiera un libro, es un panfleto, pues. Entonces, pero obviamente lo importante es uno medio saber por qué hace algo, por qué. Entonces te diga, no, pero es que yo quiero calcular y llegar a un resultado, sí. Pero usted está calculando lo que hizo una persona mejor que usted. Usted no quiere quedar siempre en esas. Usted quiere ser mejor que otra persona que antes era mejor que usted. Quiere ser mejor que sus profesores, mejor que sus mentores, mejor que Max Planck, que Luigi de Broglie, etcétera, etcétera. Y para eso tiene que poder usted, obviamente, crear su propia filosofía de trabajo. Para eso hay que saber de dónde salen las cosas. Entonces eso es importante, el origen de las cosas, ¿cierto? Hay que ser epistemológico, pues, en ese aspecto. Ahora, con respecto a este operador de campo, como bien dijo Jalil y el compañero Juan Camilo, esto está representado en una base. Eso es lo que nosotros no vamos a ver en este curso. La teoría de la representación de un operador de campo. Yo les recomiendo el libro de Asa Auerbach para que se comiencen a iniciar en eso. Quantum Magnetism and Itinerant Electrons, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, nosotros simplemente en un acto de fe vamos a plantear que este operador de campo de acá se puede plantear en una base diferente. Y esto, entonces voy a decir que es un phi, esto es la suma sobre chi sigma de, a ver, un phi por acá, sub k de r en la otra base, esto es por un c sub k sigma de t por un chi de sigma. Y esto, el si daga de t, entonces será igual a la suma sobre k sigma de phi sub k asterisco de r por c sub k sigma daga de t por chi sub sigma asterisco. Bueno, entonces acá hay dos preguntas importantes. ¿Qué es chi y qué es sigma? Nosotros chi ya lo analizamos. Nosotros decimos chi es que la función de onda spin. Recuerden que en la clase del miércoles nosotros habíamos dicho que una función de onda, utilicemos otra cosa acá para la función de onda para no confundirla con el operador de campo. Venga, yo pienso que letra utilizamos para la función de onda. Utilicemos la letra Y. Y de R, 1,R2, por ejemplo, era igual a una función de onda espacial que la voy a llamar Z de R1, R2 por la función de onda spin que era chi de S1, S2. Esto, por ejemplo, para dos partículas, ¿cierto? Eso significa que chi no solamente lleva información del spin, sino que lleva también la información de la simetría de intercambio de la función de onda.
Entonces, eso es importante. Si esta función de onda es una función de onda de un fermión, debe ser antisimétrica. Si esto es antisimétrico, esto es simétrico. Y si esto es simétrico, esto es antisimétrico. Por lo tanto, esta de acá es acá y lleva información sobre la simetría de intercambio de las dos partículas. Entonces, eso es importante y esa es esa misma Chi que tenemos ahí. Listo. Lo que pasa es que esa es una Chi de una partícula. Muy bien. Ahora, ¿quién es este de acá? Esta función escalar. Esa función escalar representa, eh, representa qué tan factible es crear una partícula con, con vector de onda K y spin sigma alrededor de R. Eso es lo que eso representa. Listo. Después nosotros vamos a ver que obviamente nosotros podemos sumar cuando esto está localizado. En este caso vamos a ver que está delocalizado. Ya vamos a ver por qué. Entonces, pero a veces esto está localizado y las localizadas se llaman funciones de Wannier. Listo. Y cuando esto es una función localizada, esto representa electrones estacionarios, ¿cierto? Un electrón localizado es un electrón estacionario. En este caso, no vamos a utilizar esa base, que es la base de Wannier, vamos a utilizar otra. Profesor, una pregunta. Sí, señor. ¿Esa función phi es el producto interno entre el que de la base de Fock y la representación en posición? Sí, exactamente. Ok, Desde el punto de vista de la teoría de la representación, sí. listo. Que como le digo, como eso tiene un origen, digamos que un poco enrevesado, eso sí no lo vamos a tocar con profundidad acá, pero usted tiene razón, eso es como, de alguna forma, eso tiene el carácter de una función de onda. ¿Sí me explico? Sí, listo. Gracias, profesor. Ok, entonces vamos a escoger esta phi sub k de R como 1 sobre la raíz de V por E a la I k punto R. Y como decía Calero, esto es simplemente la proyección de un estado K sobre R, ¿cierto? Me imagino que ustedes han visto esto en mecánica estadística, por eso se utiliza mucho en mecánica estadística, ¿cierto? En la parte final. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, ahora sí calculemos el número de partículas. Número de partículas entonces va a ser igual a la suma sobre SZ por la integral sobre D3R de si daga de R, T. Bueno, realmente esto también tiene acá un SZ, pues para que seamos consistentes, ¿cierto? Entonces, por si de R, T, SZ. Nosotros reemplazamos y obtenemos lo siguiente. Hagamos esto independiente del tiempo. O sea que ese operador de destrucción es estacionario. Entonces esto es SZ, si de R, SZ. Muy bien, entonces esto es suma sobre SZ por la integral sobre D3R. Entonces acá colocamos suma sobre K sigma de 1 sobre la raíz de V por E a la E menos I K punto R, ¿cierto? Y acá entonces tendríamos
Esta es la función escalar. Acá tendríamos C sub K sigma daga por K sub sigma de S Z asterisco, ¿cierto? Acá coloquemos la suma sobre Q y sigma prima de 1 sobre la raíz de V por E a la I Q punto R por C sub Q sigma prima por K sub sigma prima de SZ, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? A ver, esto queda suma sobre K, Q, sigma y sigma prima, la integral sobre D3R, dividido el volumen, ¿cierto? Y a ver cómo hacemos esto. Entonces esto quedaría E a la menos I, K menos Q, punto R, ¿cierto? Por C, sub K sigma daga, C sub Q sigma prima, por la suma sobre SZ de K sub sigma asterisco de SZ por K sub sigma de SZ. Muy bien. Esto acá esto es prima, por la ortonormalidad de las funciones de onda spin, esto sería un delta sigma sigma prima. Entonces esto es la suma sobre KQ sigma sigma prima de C sub K sigma daga por C sub Q sigma prima por delta sigma sigma prima y acá entonces colocamos la integral por la integral sobre D3R dividido el volumen por E a la menos I K menos Q punto R, ¿cierto? Y obviamente nosotros podemos identificar esto de acá como la transformada, la antitransformada de Fourier de un delta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? O no, la transformada de Fourier, más bien. Transformada de Fourier de un delta. Entonces, esto acá, esto es un delta de K, Q, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda, cuando sumo acá, entonces me queda, sumo sobre un spin, esto queda la suma sobre K, Q, sigma, delta de K, Q, por C sub K sigma daga, por C sub Q sigma. Y esto sencillamente nos da que entonces el número de partículas escrito en la base del cuasimomentum es la suma sobre K sigma de C sub K sigma daga por C sub K sigma. Y esta es la que nosotros utilizamos convencionalmente, por ejemplo, cuando estamos trabajando con electrodos y eso, ¿cierto? Pues los que están haciendo los proyectos conmigo, nosotros utilizamos esta. Entonces, obviamente, con el operador de campo nosotros podemos llegar a este número de partículas. Lo mismo, por ejemplo, el hamiltoniano del efecto túnel, ¿cierto? Que nosotros utilizamos tanto. SV por C sub K sigma daga, eso también, ¿cierto? Entonces, todo con operadores de campo. Superconductividad y el espacio de Nambu. Entonces uno dice, vea, yo tengo acá este hamiltoniano, pero ¿eso de dónde salió? Eso no tiene forma de hamiltoniano. Ah, bueno, entonces vamos a ver, vamos a expresar el operador de campo en la base de Nambu, ¿cierto? De ahí es de donde sale. Muy bien, entonces ahora miremos a ver qué es un campo. Entonces vamos a considerar un sistema de osciladores como el que consideramos el día de ayer. Entonces acá hay una masa.
masa mu que está acoplada con otra masa mu. ¿Cierto? Y cada una, bueno, entonces estos son unos resortes K'. Cada una de esas masas está acoplada con un punto fijo que está acá. Este punto, obviamente, es un punto de referencia a que su velocidad cero, ¿cierto? Entonces, esta es una masa capa. Perdón, una masa mu acoplada a través de un resorte con constante capa a ese punto de referencia. Lo mismo esta otra masa de acá. Y así, entonces, obviamente, yo tengo un número n de osciladores que están mutuamente acoplados y lo que yo quiero determinar es un conjunto de ecuaciones de movimiento que me permitan determinar la posición en un tiempo t de cada oscilador. Ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo voy a utilizar coordenadas generalizadas, Q1 de t, Q2 de t, QJ de t, QN de t, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si este desplazamiento de esta masa con respecto a su punto de equilibrio es Q sub J de t. Este de acá será Q sub J menos 1 de t. Y este de acá será Q sub J más 1 de t, ¿cierto? Por lo tanto, como hicimos el día de ayer, pues vamos a ir ahora un poco rápido porque esto ya lo hicimos ayer. Definimos el lagrangiano como la energía cinética menos la energía potencial, ¿cierto? Esto simplemente es mecánica clásica de Coquito. Esto es un medio, sumemos acá sobre I desde I igual a 1 hasta N de mu de Q sub I punto al cuadrado menos un medio por la energía cinética, perdón, la energía potencial asociada con el resorte de constante K. Esto es un medio por la suma desde I igual a 1 hasta N de kappa por Q sub I al cuadrado de T. Ahora la energía potencial asociada con los resortes K', la suma desde I igual a 1 hasta N de kappa' de Q sub I más 1 menos Q sub I al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hacemos para obtener las ecuaciones de movimiento? O de un lagrangiano, utilizamos a Euler-Lagrange, ¿cierto? Utilizamos el formalismo de Euler-Lagrange. Dice lo siguiente. La derivada del lagrangiano con respecto a Q sub J menos
la derivada con respecto a t de la derivada de Lagrangiano con respecto a q sub j punto es igual a 0, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular la derivada de Lagrangiano con respecto a q sub j, ¿cierto? La derivada del Lagrangiano con respecto a q sub j es igual. Bueno, ¿dónde está q sub j acá? Vamos a mirar bien. Para i igual a j está acá, o sea que sería simplemente ¿quién? Menos kappa por q sub j, ¿cierto? Más sin embargo, en este segundo término, q sub j aparece dos veces. En este segundo término, q sub j aparece mm, eh, q sub j aparece cuando i es igual a j y aparece cuando i es igual a j menos 1. Aparecen las dos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Básicamente que me queda un término que sería q sub j más 1 menos q sub j. De ahí sale una derivada interna de menos 1 y aparece el término de q sub j menos q sub j menos 1 y sale una derivada interna de 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto será acá menos kappa prima, ¿cierto? O más bien más kappa prima que multiplica a q sub j más 1 menos q sub j. Menos kappa prima que multiplica a q sub j menos q sub j menos 1. ¿Cierto? O sea que esto es menos kappa por q sub j más kappa prima que multiplica a q sub j más 1 menos 2q sub j más q sub j menos 1. ¿Cierto? Entonces la derivada del lagrangiano con respecto a q sub j. Entonces ahora vamos a mirar cuál es la derivada del lagrangiano con respecto a q punto. La derivada del lagrangiano con respecto a qj punto, esto simplemente es igual a mu por qj punto de acá. La derivada con respecto a t de la derivada del lagrangiano con respecto a q sub j punto. Esto es igual a mu por q sub j dos puntos, ¿cierto? Entonces ahora aplicamos el formalismo de Euler-Lagrange. Entonces que me dice que menos kappa por q sub j más kappa prima por q sub j más 1 menos 2q sub j más q sub j menos 1 menos mu por q sub j dos puntos es igual a 0. Entonces, si nosotros despejamos q sub j dos puntos y dividimos por mu, entonces nos queda lo siguiente: q sub j dos puntos es igual a menos kappa sobre mu por q sub j más kappa prima sobre mu que multiplica q sub j más 1 menos 2q sub j más q sub j menos 1, ¿cierto? Esto es una ecuación en diferencias. En el espacio, una ecuación diferencial en el tiempo por una ecuación en diferencias en el espacio. Y esto se puede expresar de forma matricial. Y así nosotros podemos obtener, solucionando una inversa de una matriz, nosotros podemos obtener todas las posiciones para los osciladores, ¿cierto? Entonces, hasta acá hemos llegado a un punto donde queríamos llegar. Ahora vamos a mirar el límite continuo, que es cuando esto se convierte en campo. Listo. Y acá vamos a definir campo de la siguiente forma. Campo es toda cantidad que depende del espacio, ¿cierto? Entonces,
eh, mm, en el límite continuo, ya no vamos a poder diferenciar entre las masas. No. El oscilador se va a estar moviendo como un todo y en un punto particular del oscilador, sencillamente el oscilador va a tener un desplazamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Q sub J de T lo vamos a expresar como Q de X, T. Eso lo puedo hacer yo, digamos que fijándome en cualquiera de los osciladores. Eso realmente no importa. Va a dar exactamente la misma ecuación. Idéntica. Puedo estar en Q sub J menos 3, Q sub J menos 20, Q sub J más 100. Realmente no importa. Q sub J más 1 de T. Esto es Q de X más delta X, T. Donde delta X es la distancia que hay entre osciladores. Y como vamos a ver esa distancia, en la medida que el número de osciladores se hace muy grande, esa distancia va a tender a ser cero. Q sub J menos 1 de T, por lo tanto, es Q de X menos delta X, T. Esto es un campo. Lo que pasa es que como yo no he cuantizado ese campo, esto es un campo clásico. Este campo no obedece ninguna álgebra particular ahí donde está, porque no lo hemos cuantizado. Tenemos que cuantizarlo para que comience a obedecer algún álgebra. Listo. Una vez nosotros hemos hecho esta vuelta, vamos a introducir las siguientes constantes. Introducimos mu igual a una constante A por delta X. Introducimos kappa igual a una constante m al cuadrado por A por delta X, ¿cierto? Y introducimos una constante kappa prima, que es A por C al cuadrado sobre delta X. Pero A de la primera ecuación es simplemente mu sobre delta X. O sea que esto es mu, C al cuadrado sobre delta X al cuadrado. Cuando ustedes reemplazan esto en la ecuación que nosotros tenemos acá, básicamente tenemos dos cosas. Tenemos kappa sobre mu, que como ustedes pueden ver ahí claramente, eso simplemente da m al cuadrado. Y esa m al cuadrado en el vocabulario de teoría de campo se conoce como la masa del campo. Listo. Y tenemos kappa prima sobre mu, que entonces sería simplemente c al cuadrado sobre delta x al cuadrado. Y c se conoce como la velocidad del campo. Muy bien. Si reemplazamos, reemplazando, esto nos queda como Q sub J dos puntos de T igual a menos M al cuadrado por Q sub J de T más C al cuadrado por Q sub J más 1 menos 2Q sub J más Q sub J menos 1. Esto todo sobre delta X al cuadrado. Ahora, cuando delta X es muy pequeño, que estamos en el límite continuo,
Esto de acá es esencialmente la segunda derivada del campo con respecto al desplazamiento, ¿cierto? Entonces así obtenemos la ecuación de Klein-Gordon. Que es segunda derivada del campo igual a menos m cuadrado por el campo más c al cuadrado por la segunda derivada del campo con respecto a x, ¿cierto? Como la ecuación de Klein-Gordon es una ecuación de onda, entonces típicamente esta ecuación se expresa de esta forma. Dividimos todo por c cuadrado y tenemos que la segunda derivada del campo con respecto a t, perdón, con respecto a x, menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada del campo con respecto a t es igual a m cuadrado por el campo. Esto es lo que se llama, también se llama una ecuación de onda másica, pues, ¿cierto? Una ecuación de onda con masa. La ecuación de Klein-Gordon, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Nosotros queremos cuantizar, vamos a cuantizar esto, ¿cierto? Profe, no le falta un menos. No, porque vea, Joan, yo multiplico todo por menos, ¿cierto? Paso esta para el lado izquierdo y divido por c al cuadrado. ¿Se pilla? Así te vi, gracias, perdón. Listo. Bueno, cuantización. La cuantización implica lo siguiente, que el conmutador entre Q sub J de T, por ejemplo. Profe, qué pena. A mí me parece interesante resaltar de que esa ecuación está relacionada con la relación de dispersión que sale de la energía relativista. Solo un comentario. Sí, sí está relacionada. Ahorita al final vamos a ver eso, pero no va a explicar relatividad. Pero sí vamos a hacer lo que usted dice. Vamos a hallar una energía relativista. Sin decir que es relativista, pues, ¿cierto? Entonces esto es delta IJ. Y lo que nosotros queremos hacer es que queremos convertir esto en una cuantización del campo de esta forma. Esto va a ser Q sub J de T. PI de T es simplemente mu por QI punto de T igual a IH barra por delta IJ. Bueno, o escrito de otra forma, solo en términos de los campos discretos, esto es el conmutador entre Q sub J de T y Q sub I punto de T es igual a IH barra sobre mu por delta IJ. De alguna forma vamos a tener que dar con eso, ¿cierto? Simplemente quiero que tengan presente ese pedacito en este momento. Vamos a tener que dar ahí con eso de alguna forma. Entonces, ahora vamos a mirar el lagrangiano, ¿cierto? Vamos a hacer la misma sustitución en el lagrangiano que hicimos ahorita. Entonces, el lagrangiano ahora lo voy a escribir así como límite cuando el número de osciladores tiende a infinito y por lo tanto el límite cuando delta X tiende a cero. ¿Sí o no? ¿De quién?
de la suma desde k igual a 1, por ejemplo, hasta n, de esto era 1/2 de mu por q sub k punto al cuadrado menos 1/2 de capa por q sub k al cuadrado menos 1/2 de capa prima por q sub k más 1 menos q sub k al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, si nosotros reemplazamos las constantes que habíamos dicho ahorita, entonces esto queda como límite cuando n tiende a infinito por el límite cuando delta x tiende a 0. Suma desde k igual a 1 hasta n. ¿De quién? De 1/2 de a por delta x, ¿cierto? Por q sub k punto al cuadrado. Entonces esto será menos 1/2 de m al cuadrado a por delta x por q sub k al cuadrado menos 1/2. Aquí dije yo que era k prima ahorita. A c al cuadrado sobre delta x. Entonces esto es a c al cuadrado sobre delta x por q sub k más 1 menos q sub k al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Factorizo un delta x. Entonces esto es la suma desde k igual a 1 hasta n de delta x factor de 1/2 de a por q sub k punto al cuadrado de t menos 1/2 de m al cuadrado a por q sub k cuadrado menos, como acá delta x está dividiendo, si factorizo delta x queda un delta x al cuadrado dividiendo, ¿cierto? Entonces queda 1/2 de ac al cuadrado. Como está al cuadrado delta x, lo puedo meter en ese paréntesis que está al cuadrado y decir que esto simplemente es q sub k más 1 menos q sub k sobre delta x todo al cuadrado. Si aplico esos límites, esa integral, como la suma está multiplicada por esa suma, como está multiplicada por un delta x, se me convierte en una integral. Y obviamente aplico el límite continuo, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, esto es la integral sobre dx de 1/2 de a por q punto al cuadrado de x, t. Menos 1/2 de m al cuadrado por a por q de x, t al cuadrado menos 1/2 hacia al cuadrado por la derivada de q de xt con respecto a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, este es el lagrangiano. Bueno, ahora, ese es el lagrangiano en el límite continuo. Vamos a hacer, a ver, venga, yo pienso que hago un segundo. No, no vamos a hacer eso. Hagamos esto otro. Vamos a decir que esto, lo que yo tengo acá, cuando yo hablo de una teoría de campo, ¿me refiero a qué? Teoría de campo.
¿Qué es una teoría de campo? Una teoría de campo, desde el punto de vista más, podríamos decirlo, alegre, una teoría de campo es un lagrangiano para un campo, es una teoría de campo, ¿cierto? Esto que nosotros tenemos acá es una teoría de campo y como los osciladores están acoplados, pero las oscilaciones no interactúan, esto ya se llama free field theory. Eso es una teoría de campo libre. Eso es lo que es un campo. Y esta es una teoría de campo. Es una cantidad que está variando continuamente en el espacio, ¿cierto? Y pueden haber teorías de campo de 0 más 1 dimensiones. Pueden haber teorías de campo de 1 dimensión, como estos osciladores. Pueden haber teoría de campos de 2 dimensiones y pueden haber teoría de campo de 3 dimensiones, ¿cierto? Es una teoría de campo de 1 dimensión, como ustedes pueden ver, para el campo Q de XT. Entonces, obviamente ahora nosotros nos debemos de ocupar de cuantizar esto en el límite continuo. Y para eso, obviamente, tenemos que aplicar la definición de la delta en el límite continuo. Si nosotros tenemos esta condición de cuantización, Q de T con Q punto sub I de T es igual a I sobre H barra dividido mu por el delta IJ. En el límite continuo, esto se convierte en Q de XT, ¿cierto? Acá con Q punto de X prima, T es igual a I sobre H barra sobre mu, perdón, y por H barra sobre mu, por la representación integral de un delta. Este delta de acá es la integral entre menos delta X medios y delta X medios de delta de Y, más X menos X prima por dy. ¿Sí o no? Y vamos a utilizar el teorema del valor medio para calcular esta integral. Entonces esto daría I sobre IH barra sobre mu por la diferencia de los límites, que es delta X medios menos delta X medios. Por ese delta evaluado en Y igual a 0, ¿cierto? Porque Y igual a 0 está obviamente entre los límites, o sea que podemos utilizar el teorema del valor medio. Entonces esto queda como delta de X menos X primo. Y así la condición de cuantización en el límite clásico perdón, el límite continuo es Q de XT con Q punto de X prima, T es igual a IH barra delta X sobre mu por delta de X menos X primo, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿quién es delta X sobre mu? Simplemente 1 sobre A. De acá, Q de XT, Q punto de X prima, T es igual a IH barra sobre A por delta de X menos X prima. Ahora, vamos a introducir una nueva notación para el campo, ¿cierto? Introducimos phi de xt igual a 1 sobre la raíz de A por Q de xt. Y vamos a ver que esta teoría de campo es independiente de A con masa m y velocidad c. Listo.
Entonces, si nosotros hacemos esto, esta condición de cuantización nos queda de la siguiente forma. 1 sobre la raíz de A entonces esto sería, eh, no, la definición debe ser al revés. Un segundo. A ver, la definición debe ser phi de xt igual a la raíz de A por Q de xt. Esa es la definición. Por lo tanto, ese conmutador queda como 1 sobre la raíz de A por phi de xt, 1 sobre la raíz de A, phi punto de x prima, t, igual a IH barra sobre A por delta de x menos x prima. Este raíz de A con este raíz de A se va con este A, por lo tanto, la condición de cuantización del campo phi queda de esta forma. Y esto obviamente funge del concepto de primera cuantización. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta es la primera cuantización del campo. Mi profesor de teoría de campos no le gustaba la palabra. Mucha gente que no le gusta, Efraín la odia. Sí, lo que pasa es que ahora queda como muy berraco, uno no hace referencia a eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, esta es la primera cuantización del campo. Ahora, ese campo Sidaga que nosotros teníamos allá es este de acá escrito en segunda cuantización. Eso es lo que es ese campo. O sea, es esa cantidad que varía en el espacio continuamente, pero ahora en el espacio va a ser expresada como una superposición de operadores creación y destrucción. Es decir, en unos puntos del espacio se van a crear y destruir partículas o excitaciones y eso eh, es lo que es un campo en segunda cuantización. Eso es lo que vamos a hacer hoy a las 6. Profe, Este campo en segunda cuantización, pero con una cadena de osciladores y muy, obviamente, es un problema duro, no es un problema fácil, es complicado, pero es un problema que nos va a permitir entender la lógica de la segunda cuantización de un campo. Sí, dime, escucho. profe, por ejemplo, cuando uno está en el campo electromagnético, los libros de una lo cuantizan en términos de los operadores de creación y destrucción. Entonces, ¿en qué parte ahí con el campo electromagnético sería la primera cuantización? La primera cuantización sería una cuantización entre E y B. Esa sería la primera. Sería escribir un conmutador de esta forma. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y ahí en ese conmutador, el campo, siguen siendo campos desde el punto de vista clásico, no los he pasado a operadores, ¿cierto? ¿O qué? Ah, no es clásico porque obedece una álgebra no abeliana. ¿Sí me Ujú. entiende? Sí, Ya le explico. Usted sabe que X y P no conmutan, ¿sí o no? sí, Energía de un oscilador.
Entonces, es P al cuadrado sobre 2M más 1/2 de mi omega cuadrado por X cuadrado. Entonces, esto de acá, obviamente, también funge de una teoría de campo, ¿cierto? No importa cómo la quiera llamar usted, el campo electromagnético, ¿cierto? Los picapiedras, pero observe que también para el campo electromagnético usted tiene que E es igual a ¿quién? A 1/2 de epsilon sub 0 por la magnitud del campo al cuadrado más 1 sobre 2 mu sub 0 por la magnitud de la inducción al cuadrado, ¿cierto? Eso significa que estas dos teorías son isomorfas en un espacio fácil. ¿Usted conoce el concepto de isomorfismo? Sí, señor. Entonces, estas son dos teorías isomorfas. Ahora, más precisamente, ambos espacios fase son geométricamente iguales hasta una constante de normalización, ¿cierto? Esto es X y esto es P. Son iguales, sino que simplemente las constantes en un lado son M y omega, en el otro son epsilon sub 0 y mu sub 0, pero usted solo puede normalizar y le quedan igualitos. Entonces, obviamente esto es E y esto es B. Como son isomorfos, existe tanto una relación de conmutación entre X y P como una entre E y B, ¿cierto? Simplemente usted haya las correspondencias ahí y entonces obviamente usted va a ver que esta es la primera cuantización para el campo, escribiéndolo en términos de PIX y de PIX también, ¿cierto? Sería la primera cuantización. La segunda cuantización es obviamente la que usted dice, la superposición de ondas planas, se crean y se destruyen ondas planas con operadores A y adaga, ¿cierto? Y se superpone sobre todos los modos posibles en los que las ondas planas se pueden propagar por una constante, obviamente, que tiene la frecuencia del campo, la velocidad de la luz, etcétera, ¿cierto? Otra vez, profe, ¿puede repetir eso? Por favor. ¿Cuál de todas las cosas? La superposición, eso. Que entonces en segunda cuantización el campo electromagnético, simplemente una superposición de ondas planas. Ya le voy a explicar una cosa importante de eso que yo creo que debo decir porque yo estoy trabajando con otro profesor en ese tema y me parece que es un tema muy importante de mencionar, lo de las ondas planas. Una Sino que, superposición de ondas planas con operadores de creación y destrucción, ¿cierto? ajá, Eso es un campo. sí, Lo que pasa es que el campo electromagnético, desde el punto de vista obviamente más fundamental, es una superposición de modos, no de ondas planas, de modos, ¿cierto? Ahora, como los físicos se les complica todo lo que no tenga Fourier, pues entonces utilizan como base para el campo electromagnético una onda plana. Entonces, que eso es un problema, como ustedes entenderán después en su vida, esa onda plana genera un poco de infinitos, ¿cierto? Y Pero, o sea, digamos, o sea, por ejemplo, como yo lo entiendo, es, o sea, en este caso, por ejemplo, como tenemos la ecuación de Klein-Gordon, entonces si uno pasa a Fourier la ecuación, profe, uno ya se da vengo. cuenta que los modos están desacoplados. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, que para más bien para cada momento, tenemos un oscilador armónico.
Entonces, Es en ese cierto. sentido, nosotros podemos resolver para cada momento. Pues, o sea, uno podría pensar entonces que uno para cada momento puede definir un operador de creación y destrucción igual que en el oscilador armónico y así sumar sobre los infinitos modos la solución. Pero pues igual eso creo, o sea, eso siempre, digamos que eso dependería también de la ecuación a la que se quiere solucionar, ¿no? Pues en este caso la ecuación de Klein-Gordon, pues se puede desacoplar como para cada modo un oscilador armónico. Pero digamos si tuviera interacciones ahí, ¿qué pasaría? No, no se puede. Pues no se puede, ¿no? Es con No. perturbación. Sí, o por otros métodos especiales. Depende de cómo sea la perturbación, de cómo sea la Sí, interacción, ok. perdón. Mm, Lo que Sí, pasa pero es es que que toda la física son osciladores armónicos. el oscilador armónico está en todos lados, pero obviamente no todo en la vida es un oscilador armónico, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, no todo en la vida es un oscilador armónico. Entonces, nosotros tenemos que pensar realmente sí, que obviamente cuando nosotros utilizamos la base de la onda plana, surgen un poco de problemas con los infinitos, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros solucionar el problema? Yo una vez hablé con una persona que es premio Nobel, y mi colega habló con otro también premio Nobel, obviamente en el tema, porque si usted habla con un premio Nobel de un premio Nobel de economía, y dice que yo hablé con un premio Nobel, me dijo tal cosa, eso es una falacia ad hominem, ¿cierto? El hecho de que una persona tenga premio Nobel no significa que lo sepa todo. De hecho, uno no debería de mencionar que es premio Nobel, simplemente hablé con Sergei Harosh, que es una persona que ha trabajado en electrodinámica cuántica de cavidades, pues. Entonces, eso es, digamos, un argumento mejor, que no se tiende a falacizar el argumento, ¿cierto? Entonces, y nosotros recibimos las dos respuestas muy parecidas. Si eso fuera posible, alguien ya lo habría hecho. Y mi amigo dijo, sí, como todo lo del pobre es robado, como nosotros somos colombianos, entonces ya otra persona tuvo que haber hecho. Pero pues, ¿qué es lo novedoso de lo que nosotros estamos pensando? Lo novedoso de lo que nosotros estamos pensando es en utilizar la base wavelet para cuantizar el campo electromagnético. Si a alguien se le quiere medir a esa tarea, yo no he tenido tiempo de terminar los cálculos que llevo, pero ahí está. Mm, Eso es una tarea importante, porque resulta que nosotros Por ejemplo, creemos, ¿cómo? ¿Cómo, no, que vale? por ejemplo, yo, o sea, que yo había leído un paper de eso más o menos, y que construían, de hecho, la integral de camino con una base wavelet y desaparecían un poco de problemas con los infinitos y tras de eso tenían o sea, las interpretaciones de los paquetes de onda, pues que aparecen en wavelets, o sea, se ajustaban muy bien. De hecho, creo que es como uno de los pocos papers que tiene mecánica cuántica y wavelets. Es como uno busca, yo creo que en Google Wavelets, Quantum Mechanics y sale ese. En el curso yo lo había escrito y te digo que usted lo había leído también. Sí. Ahora, nosotros, sí, sí, yo lo he leído. Y Nosotros dos ese, somos ingenieros electrónicos. Entonces, obviamente, nosotros tenemos una formación más general en términos a las representaciones para transformadas integrales de lo que uno aprende en física. Entonces, nosotros estamos considerando varias bases de las que nosotros sabemos de teoría de señales, ¿cierto? Y queremos mirar a ver cómo cambian las teorías de campo para el campo electromagnético con bases nuevas, porque yo le digo una cosa, Jalil, las wavelets, la wavelet es un pensamiento general, o sea, la wavelet no es una sola base, ¿sí me entiende? No es la base wavelet, no hay tal cosa como la base wavelet. tiene La un wavelet, montón. La ¿cómo? sombrero, o sea, pues No depende hay de la mucho, madre, ¿no? exactamente, depende de la wavelet madre. Sí. Entonces, y la wavelet madre depende del wavelet padre.
eso no es un chiste. Listo. Eso es súper complicado. Sí, sí, yo me Entonces, acuerdo, pero es chévere. y eso básicamente se entiende, para uno entender eso, tiene que tener, digamos, una buena estructura de análisis funcional en espacios de Sobolev, espacios de Toeplitz, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, eso es complicado, pues, bastante. Lo que pasa es que eso Profe, en ingeniería qué pena. electrónica, como Juanca, No, qué pena. Si no, no, termine y le pregunto. Lo que acaba de llegar. lo que pasa es que en ingeniería electrónica, la transformada wavelet realmente ha revolucionado la forma como nosotros eh, entendemos las telecomunicaciones, los sistemas de procesamiento de señal, etcétera, etcétera. Ha sido una revolución impresionante en ingeniería electrónica. A mí me tocó esa revolución cuando yo era estudiante, porque cuando yo era estudiante salió el esquema del lifting. El esquema del lifting es un esquema para la implementación eficiente de la transformada wavelet en un computador que se llaman los bancos de filtro. Esa vaina cambió el mundo, así ustedes no sepan. Eso es una revolución tenaz, ¿cierto? Tenaz. Entonces, obviamente la transformada de Fourier todavía sigue teniendo sus bondades, pero lo que es la transformada escalográfica, eso cambió muchas de las perspectivas que nosotros teníamos sobre la implementación de sistemas físicos en computadores, procesadores digitales de señal, microcontroladores, etcétera. Entonces, y hay muchas bases, Jalil. Entonces, usted obviamente tiene que mirar a ver cuál es la base. Ese sería, por ejemplo, otro trabajo. ¿Qué base le sirve a usted para cuantizar el campo electromagnético? Ahora, otra cosa Sí, con por la que yo ejemplo, tengo que comenzar, espérate un tico, es con obtener un modelo diferente para la cuantización del campo. Por una cosa que usted dijo ahorita. ¿Cuál es el modelo? Es un modelo elástico armónico. O hay que buscar una wavelet que obviamente se ajuste al modelo elástico armónico o hay que cambiar de modelo. Y Jalil. Y después, no, espera un momentico. Juan Camilo primero. No, profe, más bien le pregunto al final para no salirnos de la discusión de la clase. ¿Por qué? No, pues le quería preguntar si había llegado a algún tipo de resultado preliminar expresando alguna teoría física en esas bases no convencionales, Todas, pero... todas no renormalizables. O sea que la respuesta es que no. Ah, ok. Mm, pero eso es un avance. Uno ya sabe por lo menos que dan teorías no renormalizables. Tiene que preguntar de por qué, ¿cierto? Entonces, Sino que, o sea, me perdí una gran parte de la conversación, entonces no, no sé tampoco de qué están hablando con precisión. ya. Ok, no hay problema. Bueno, Jalil, no, que, o sea, yo la verdad, cuando yo empecé a leer lo de los wavelets, era porque yo quería hacer un filtro para extraer información de unos datos de caña de azúcar, de selpicaña, pues que tenía como un trabajo con eso. Y lo que, o sea, pues en principio eso era supremamente bueno para hacer filtros porque uno tenía, o sea, mucho más control, por así decirlo, de la información que uno extraía de las cosas, porque uno tiene un problema con Fourier, pues, o sea, en principio, el principio de incertidumbre, cuando, o sea, si uno va a momento, pues pierde definición en posición, etcétera. Entonces, pues, o sea, lo que tengo entendido es que los ingenieros eléctricos inventan como ciertas transformadas para solventar ese tipo de problemas. no, Entonces yo me puse a leer teoría de eso. Uy, eso las era... transformadas se las han inventado los físicos. ¿Sí me entiende? Son transformadas de físicos. Lo Ok. que pasa es que los físicos no dieron con la aplicación para eso. Eso es el primer comentario. El segundo, Jalil, uno no implementa filtros con transformadas. Uno realiza una transformada con un filtro. ¿Sí me entiende? Ok, sí. Que es distinto. Por ejemplo, la transformada wavelet se realiza con un banco de filtros. ¿Por qué es importante? Por Sí, exacto. dos cosas que revolucionaron el mundo. La primera, la compresión.
Las tasas de compresión que usted puede obtener con una transformada wavelet, con un banco wavelet, son impresionantes. Prácticamente, que usted puede coger y meter todo un computador en un USB. ¿Sí me entiende? Sí, sí, claro. Son impresionantes las tasas de compresión. Y la segunda, la criptografía. Eso también revolucionó la criptografía y la seguridad informática. Obviamente hay otras cosas en telecomunicaciones, modulación, demodulación, orthogonal frequency de multiplexing modulation, ¿cierto? Entonces, WiMAX, multiestación, multipivote, hay un poco de cosas en telecomunicaciones que la transformada web le revolucionó. Y nosotros simplemente, yo en una época fui algo así como un experto en procesamiento digital de señal y en instrumentación. Yo no sé en este momento, porque yo no he vuelto como a molestar con eso, pero hay desde una perspectiva como romántica dentro de mí. Entonces yo me niego a dejar ir esa parte de la ingeniería electrónica. Obviamente yo ya hago física, pero yo no quiero dejar ir esa parte de la ingeniería electrónica. Me parece de las partes de la ingeniería como de las más serias que hay, ¿cierto? Entonces, Sí. eso es como, por ejemplo, como Gustavo Petro. Él se niega a dejar ir el marxismo y la teoría del valor trabajo. Él dice, mejor dicho, yo me pego a eso porque me pego, ¿sí o no? Yo tengo como el mismo romanticismo con el procesamiento digital de señales, lo que pasa es que eso no hace tanto daño como lo primero, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, O y sea, no sé qué, a veces no hay que ponerme a hacer. Entonces, cuando mi colega me dijo, vea, yo tengo una idea, pregunte usted en su círculo y yo pregunto en el mío, me parece una idea chévere, una idea bastante interesante. Y sobre todo, que ese sería el paper de la vida de él y de la vida mía. ¿Sí me entiende? sí. Es una cosa que uno solamente publica una en la vida. Entonces, yo le hice a eso con mucho ahínco cuando Colciencias me dijo que no me había ganado la beca de postdoc. Y le hacía y le hacía. Después que me dijo que me había ganado la beca de postdoc, porque el gobierno de Iván Duque había aumentado el presupuesto de la convocatoria, entonces yo dije, no, ahorita más bien le voy a hacer a superconductores y efecto Josephson y después vuelvo, digamos, y le hago a esa vuelta. Entonces, pero esa es como mi perspectiva. Ahora, a la otra, por ejemplo, es que en procesamiento digital de imágenes, vean, les explico una cosa. Cuando uno le dicen, este sistema hace reconocimiento facial, eso es aprendizaje de máquina, eso es machine learning. ¿Qué es eso? Eso es preproceso, proceso, selección de características, clasificación, validación y cross-validación. Así es como se hace un sistema de eso, ¿cierto? Y la transformada wavelet para hacer preproceso y proceso de imágenes. Uy, no, no, mis respetos, pues. Esta es la transformada wavelet en 2 dimensiones. Es impresionante, chicos. Lo que ustedes pueden obtener de la característica de una imagen, para usted discriminar entre imágenes con la transformada web, una cosa de locos. Entonces, obviamente, es muy interesante esa transformada. Hay otras que se parecen. Por ejemplo, está la transformada Wigner-Bill. El problema de la transformada Wigner-Bill, que esa transformada vino de óptica cuántica, ¿cierto? Y de Glover, que no le he buscado el paper, lo siento. Ahorita trato de ponerme en esas. La transformada de Wigner-Bill es una transformada que es supremamente complicada de calcular en un computador. Muchísimo, muchísimo. Y la familia del profesor Cohen Tanucci, ellos crearon su propia familia de transformadas, se llaman las transformadas tipo Cohen. Estaban aburridos porque en Argelia no había ni cines ni estadios y se pusieron a ver transformadas. Eran transformadas tipo Cohen, una familia de transformadas. De esa familia de esos manes, una cosa muy curiosa, ¿cierto? Eso es como, por ejemplo, ¿sí? La familia de las transformadas Vélez Quiñones, ¿sí o no? O Varela Manjarres, pues, algo un poquito extraño. Eso está en el libro se llama Time Frequency Analysis de Leon Cohen, un libro muy bueno. Bueno, chicos, ahorita que
se acaba la clase, seguimos conversando. Vamos ahora a hacer otra cosilla por acá. Una vez que nosotros tenemos esta cuantización para ese campo clásico, que ahora ya es un campo cuando está cuantizado, ¿cómo queda la ecuación de movimiento? Esta ecuación de movimiento que era menos m cuadrado por q de xt más c al cuadrado por la derivada segunda de q de xt con respecto a x. Una vez yo hago la siguiente transformación, phi de xt igual a la raíz, más bien, sí, raíz de a por q de xt. Como es una escalar, la ecuación transforma exactamente igual. Queda segunda derivada de phi de xt con respecto a t igual a menos m al cuadrado por phi de xt más c al cuadrado por la segunda derivada de phi de xt con respecto a x. O sea, la ecuación de movimiento no cambia en nada, siguiendo una ecuación de Klein-Gordon bajo esa transformación, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora, vamos a ver cómo transforma el lagrangiano, ¿cierto? Bajo esta transformación. Nosotros ya sabemos que la cuantización para ese campo quedó como phi de xt, phi punto de x prima, t igual a IH barra por delta x menos x prima, ¿cierto? Vemos que es la cuantización. Ahora vamos a mirar cómo queda el campo, la teoría de campo, perdón. Entonces, teoría de campo. La teoría de campo, que era L igual a la integral sobre dx de un medio de A por Q punto al cuadrado de xt menos un medio de la masa al cuadrado por A por Q al cuadrado de xt menos un medio de la velocidad al cuadrado por A por la derivada de Q de xt con respecto a x al cuadrado. ¿Cómo queda esta teoría de campo? Vale, cuidado pues. Integral sobre dx de un medio de A por 1 sobre la raíz de A por phi punto de xt al cuadrado, ¿cierto? Menos un medio de m cuadrado por A por 1 sobre la raíz de A
phi de xt al cuadrado menos 1/2 c al cuadrado por a por 1 sobre la raíz de a por la derivada de phi de xt con respecto a x al cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Esto está, creo que esto está en el libro de teoría de campos de Srednicki o en el Pesky, ya no me acuerdo. Esto está en un libro de teoría de campos, demostrar esto. Todo este ejercicio que nosotros hemos hecho está en un libro de teoría de campos, que no me acuerdo qué libro. O por ahí está. Esto es un ejercicio muy típico de un curso de campos cuánticos, supremamente típico. De hecho, yo me atrevería a decir que un curso de campos cuánticos bien hecho tiene este ejercicio en el parcial. Es un ejercicio muy importante. Como está al cuadrado, esa raíz de A queda como A y se va con esto. Lo mismo esta de acá y lo mismo esta de acá. Eso significa que cuando cuantizamos nuestra teoría de campo, ella es independiente del valor de A, que es como una constante del campo clásico, ¿cierto? Y solamente tiene dos constantes, su masa y su velocidad. La masa tiene que ver con una frecuencia del campo. Eso ya lo vamos a ver ahorita cuando miremos lo que Juan Camilo ahorita nos había instado, ¿cierto? Entonces, que nos instó a que hiciéramos análisis relativista. Lo que pasa es que se nos va la vida haciendo análisis relativista de esta vuelta. Entonces, pero vamos a mirar lo siguiente. Entonces, la teoría de campo cuántico queda de la siguiente forma. Muy bien. ¿Cómo queda esa teoría de campo cuántico? En primera cuantización, Lagrangiano es igual a la integral sobre dx. Esto está en una dimensión, obviamente. ¿De quién? Entonces, esta teoría de campo, así como nosotros la tenemos acá, entonces sería, a ver, nosotros, venga, hagamos una cosa, saquemos ese un medio para afuera, para respetar una convención. Integral sobre dx de phi punto al cuadrado de x, t menos m al cuadrado por phi al cuadrado de xt menos c al cuadrado por la derivada de phi de xt con respecto a x al cuadrado. Es una teoría de campo lineal. Es un estudiante mío una vez me preguntó, venga, pero si hay una derivada al cuadrado, y sí, pero entonces es el lagrangiano. Cuando se sacan las ecuaciones de movimiento, no le queda esa derivada al cuadrado. Le queda simplemente una derivada segunda o una derivada lineal, pues, ¿cierto? Una derivada. Entonces, bueno, chicos, esta es la teoría de campo cuántico. ¿Qué puedo decir yo de esta teoría? Primero que todo, sobre todo, por ejemplo, a las personas que apenas están iniciando en esto, como por ejemplo Joan Sebastián, ¿cierto? Que sería como de las primeras veces, y Ángel. ¿Para qué una teoría de campo? Es decir, cuando uno encuentra una teoría de campo, queda con ella, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando usted tiene una matriz, yo le doy a usted una matriz, ¿qué hace usted con una matriz? La diagonaliza, la invierte. ¿Qué hace uno con una teoría de campo? Esa es la pregunta. Una teoría de campo sirve para varias cosas. La primera cosa y la más fundamental es para calcular ecuaciones de movimiento del campo. Entonces uno con esto, usando, por ejemplo, usando Euler, Lagrange,
menos derivada con respecto a t de la derivada del lagrangiano con respecto, bueno, acá se me fue la notación, esto ya no es q, sino que es phi. Phi punto igual a 0. Se obtiene segunda derivada de phi de xt con respecto a t igual a menos m al cuadrado por phi de xt más c al cuadrado por la segunda derivada de phi de xt con respecto a x. Entonces, si obtienen la ecuación de movimiento que podemos solucionar, ¿cierto? Eso es lo primero para lo que uno utiliza un campo. Una teoría de campo es la teoría más fundamental posible para uno obtener interacciones de la física. Es lo más fundamental que uno puede escribir una teoría de campo para algo. Como nosotros vamos a hacer en el curso con el bosón de Higgs. Vamos a obtener una teoría de campo para el bosón de Higgs y después vamos a analizar la masa de Higgs, la masa del campo de Higgs. Son campos. Uno comienza con un campo sin masa como el campo electromagnético y termina con un campo con masa como el campo de Higgs. Pues obviamente, eso son cosas interesantes que uno puede hacer con un campo, ¿cierto? Estudiar las interacciones fundamentales de la materia. ¿Qué más puede hacer uno con un campo? Uno calcula observables usando integrales de camino. Como yo les dije, yo integrales de camino la doy en mecánica cuántica 1, pero no voy a alcanzar este semestre lastimosamente. Eso sí me tiene como un poquito aburrido, pero bueno. Porque este semestre en mecánica cuántica iba supremamente bien de tiempo. Pero bueno, así es la vida, ¿sí o no? Muy bien, entonces, como había dicho Jalil y Juan Camilo, entonces esta ecuación es susceptible de ser solucionada. Entonces, obviamente nosotros, tal cual como dijo Jalil, es exactamente lo que dijo Jalil. Esta ecuación se puede demostrar usando separación de variables. Esto queda como un oscilador armónico. ¿Sí o no? Y es un oscilador armónico con una frecuencia que vamos a determinar. Una frecuencia que vamos a determinar. Muy bien. ¿Qué solución? Solución de la ecuación de Klein-Gordon. Esto es E a la I PX sobre H barra y obviamente que es lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que garantizar que esta solución satisface, esta es una solución armónica, tanto en X como en T satisface la ecuación. Entonces, la derivada parcial de phi de xt con respecto a t es menos i omega por e a la i px sobre h barra menos omega t. O sea que esto es menos i omega por phi, ¿cierto? Segunda derivada de phi con respecto a t. Esto será menos i omega cuadrado por e a la i px sobre h barra menos omega t. Y esto es igual a menos omega cuadrado por phi de xt.
¿cierto? Muy bien. Seguimos. La derivada de phi con respecto a x y a t, perdón, de xt con respecto a x, es ip sobre h barra por e a la i px sobre h barra menos omega t, y esto es igual a i por p sobre h barra por phi de xt. La segunda derivada de phi de xt con respecto a x es ip sobre h barra al cuadrado por e a la ipx sobre h barra menos omega t. O sea que esto queda como menos p cuadrado sobre h barra cuadrado por phi de xt. ¿Cierto? Reemplazamos en la ecuación de Klein-Gordon. Reemplazando, obtenemos lo siguiente, menos omega al cuadrado por phi de xt es igual a m al cuadrado por phi de xt más c al cuadrado por menos p cuadrado sobre h barra cuadrado por phi de xt. De acá, entonces nosotros decimos que menos omega cuadrado, cancelamos estos phis de acá, es igual a menos m al cuadrado menos c cuadrado p cuadrado sobre h barra cuadrado. Muy bien. ¿Cómo queda esto? Esto queda masa al cuadrado es igual a omega al cuadrado menos c al cuadrado p al cuadrado sobre h barra al cuadrado. Dicho diferente, masa al cuadrado es igual a h barra omega al cuadrado menos el producto de la velocidad por el momento. Dividido h barra al cuadrado. O sea que m no es otra cosa que energía arriba y unidades de acción abajo. Unidades de m son unidades de energía sobre acción, que es energía por tiempo. O sea que esto es 1 sobre unidades de tiempo. Esto tiene unidades de frecuencia. La masa del campo, una frecuencia. La masa del campo es la frecuencia generalizada con la que yo puedo entender el campo. Eso es una masa del campo. Y es diferente de la masa de los osciladores, ¿cierto? Entonces, la masa del campo es un parámetro de ese campo. Obviamente, la masa del campo está relacionada con la masa del oscilador. Nosotros decimos que cuando un campo adquiere masa mediante una interacción fundamental, entonces obviamente tiene una masa en kilogramos, en gramos, en miligramos, lo que sea asociada, ¿cierto? Entonces, esto es lo que uno hace con una teoría de campo. A las 6 vamos a hacer la cadena de osciladores. Es la cadena de osciladores, más sin embargo, con el momentum del oscilador y el desplazamiento del oscilador cuantizado. Y por lo tanto podemos utilizar el formalismo de los A y los adagas localmente, ¿cierto? Entonces, localmente ese campo que nosotros tenemos, que es esa cantidad,
que cambia con el espacio, localmente va a estar representada por un A y una DAG, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en la noche. Bueno, muy bien. Profe, Tiempo de juego, ¿qué hubo? ¿ahí me escuchan? Sí, lo escucho. Es que yo tenía dos preguntas. Es que primero se dice en el chat que no, porque solo hace hasta segunda coordinación. Venga, no le entiendo. ¿Me repite? Es que se escucha muy bajito, Luis. Ah, profe, que miren el chat, dice. Ya voy. Creo que la pregunta del compañero, profe, es que por qué solo se hace hasta segunda cuantización. O sea, el compañero quiere tercera cuantización, ¿o qué? Pues en el chat creo que él preguntó eso, que si se podía llegar a más de 2 cuantizaciones. Lo que pasa es que la segunda cuantización es cuantizar el número de partículas. Y eso es lo que realmente distingue la mecánica cuántica de otras cosas. La mecánica clásica realmente también exhibe fenómenos de primera cuantización en energía. ¿Sí o no? Entonces, porque tienen, los modos están cuantizados también. Realmente no hay nada particularmente cuántico, por ejemplo, a partir de la ecuación de Schrödinger. Uno dice, bueno, efecto túnel. El efecto túnel es algo que es completamente conocido en la teoría de ondas. La ecuación de Schrödinger exhibe efecto túnel no porque sea cuántica, sino porque es una ecuación ondulatoria, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llegamos a segunda cuantización, nosotros ahí estamos realmente ante una manifestación de la mecánica cuántica única, que no tiene ninguna otra área de la física. En ninguna otra rama de la física nosotros vemos que el número de partículas por estado esté cuantizado. Como lo que hablamos ayer del principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Solamente en mecánica cuántica. Esa es la respuesta. Sin embargo, Bueno. o sea, yo, por ejemplo, esa distinción entre primera y segunda cuantización, o sea, realmente es muy, o sea, digamos que al final de cuentas los dos forman una base para después de Hilbert, pero al final de Es cuentas que, son bases, ¿no? es que, por ejemplo, yo Digamos, tenía algo entendido diferente por primera cuantización a lo que dijo Juan David. ¿Qué ¿qué entiende cosa? usted? ¿Yo o Jalil? No, Tú y usted primero. ¿Qué entiende usted por primera cuantización? Pues primera cuantización es simplemente escribir las ecuaciones que son propias de la mecánica cuántica, ¿no? Como pues la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Dirac o la ecuación de Klein-Gordon porque, o de Proca porque son, en últimas, son campos clásicos, pues, pero pues lo cuántico Pero es usted la... ahí en eso, en ese argumento, Juan Camilo no está describiendo ningún proceso. Descríbame el proceso que usted entiende de primera cuantización. Que primera cuantización no es una ecuación. Primera ecuación es un proceso. ¿Sí me entiende? ¿Qué proceso entiende usted por primera cuantización? No te entiendo la pregunta, o sea, creo que la entiendo, pero creo que la entiendo mal, porque Porque yo no le puedo decir a usted, no, segunda cuantización es el oscilador armónico de muchas partículas, eso no es segunda cuantización. O ok, segunda cuantización es, por ejemplo, los adagas y los as. Eso tampoco es segunda cuantización porque el oscilador armónico en primera cuantización tiene a y adaga y eso no es segunda cuantización. Eso una vez lo discutimos nosotros en un seminario con Karen cuando yo fui a la Universidad del Valle presencialmente, ¿cierto? sí, Yo, yo, eh, yo digamos que equivocadamente me había hecho entender de que el oscilador armónico era segunda cuantización. No es segunda cuantización, lo mismo que la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Dirac, eso no es ajá. primera cuantización. Primera cuantización es un procedimiento. ¿Qué procedimiento utilizamos nosotros para cuantizar
variables, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta. Ok, ¿Cuándo ok. algo queda cuantizado? ¿Cierto? Es que eso es precisamente lo que yo entiendo diferente, porque yo entiendo que tú entiendes primera cuantización como la cuantización canónica, digamos, de las variables, por ejemplo, momento y posición. No necesariamente, pero eso hace parte de la primera cuantización, ¿sí o no? Ok, pues para mí primera cuantización es simplemente describir las ecuaciones de campo. Y segunda cuantización es cuantizar los campos. No, porque usted puede escribir las ecuaciones de campo sin haber cuantizado. Nosotros lo Por- hicimos. no, por eso, para mí eso es primera cuantización. O sea, lo que yo siempre he entendido por primera cuantización. Y respecto a, por ejemplo, lo que tú dices de que la ecuación de Schrödinger, la transmisión o la cuantización de los modos es un fenómeno cuántico porque uno ve esas cosas, ya las ha visto, digamos, en electromagnetismo, ¿cierto? Y no solo eso, sino que la ecuación de Schrödinger es particularmente importante en óptica clásica. Aparece mucho en óptica clásica. Sí, De entonces, hecho, Schrödinger no dice que esa es una teoría cuántica. sí, o sea, y de hecho, pues no sé cuál otra forma hay de sacar la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero, por ejemplo, la forma que generalmente yo vi en clase de sacarla es utilizando precisamente la luz. Y el argumento que recuerdo que nos dio el profesor Madroñero es que pues la luz en sí era un ente cuántico ya, entonces pues a partir de él se podía sacar alguna, digamos, aproximación a los fenómenos cuánticos que no se entendían. Entonces, pues no sé. No estoy de acuerdo con Madroñero, se equivoca. O Si quiere bueno, algún no, día, a dígale ver, que yo voy a decir discutamos. algo, no estoy seguro si fue él, pero recuerdo que un profesor, entonces tampoco me quiero meter Voy a problemas, no explicar estoy por seguro qué. de si Porque fue la él. luz no es ni clásica ni cuántica. La luz es la luz. No hay nada cuántico en el mundo ni clásico tampoco. Lo que es cuántico y clásico es la descripción que nosotros le damos al fenómeno. Eso es muy diferente, ¿sí o no? Las cosas no son per se clásicas o cuánticas. Es la descripción que nosotros le damos a algo. Permítame, Juan Camilo, yo cierro el video Ah, creí que para ya no estaba.